Y Alovis Aqua, colágeno hidrolizado líquido de alta pureza, elegido producto del año en su categoría. Y micasino.com, la mejor web de apuestas de Chile, presentan Metrópolis AM. Desde ahora, en la 92.9, arrancamos la jornada con todo lo que debes saber del deporte y más. Cristian Peñailillo, Edson Figueroa, José Tomás Fernández y Yerko Ávila, todas las mañanas te dejan listo para hacer deporte. Aquí comienza Metrópolis AM. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. Te damos la bienvenida este día jueves 12 de septiembre. Esto es Metrópolis AM, abriendo el tren programático en Radio La Clave. Te damos, por supuesto, a ti que nos escuchas y nos sigues a través de nuestras distintas plataformas, nos ves, nos escuchas en nuestra señal de aire. Estamos también en 92.9, en nuestra página web, en X, en Twitch, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Por supuesto que para el día de hoy vamos a seguir analizando, proyectando, tratando de detectar dónde están los problemas de la selección chilena y adentrándonos un poquito más en el presente y la realidad que tiene la industria, el fútbol chileno. Lo estaremos haciendo con los muchachos. Empezaremos también ya a hablar de lo que va a ser la fecha del fútbol chileno este fin de semana y con Colo-Colo con su foco puesto en la Copa Libertadores, el partido ante River Plate por los cuartos de final del próximo martes. No queda nada para la fecha del fútbol chileno y también para poder ver a Colo-Colo enfrentando a River en el Monumental, con novedades en el equipo, algo que las vamos a estar comentando, cómo está Carlos Palacios, los plazos de recuperación para Vicente Pizarro y a nivel local, lo que preparan los equipos para disputar una nueva fecha del fútbol chileno y particularmente la Universidad de Chile, que tiene una formación que ha venido trabajando para jugar con Palestino su tercer partido este fin de semana. Claro, esta vez será por el campeonato nacional. Ya están los muchachos, ya está Edson, ya está el flaco José Tomás Fernández, hay novedades en la Copa Chile, pero antes, como siempre, quiero saludar al capitán, a Jesús Yáñez. Jesús querido, gracias por estar ahí, como siempre un placer y un agrado estar en tus manos. Muy, muy buen día, capitán. Y me voy a Río de Janeiro para saludar a José Tomás Fernández. Analizamos el día de ayer lo que fue el partido, las decisiones, las declaraciones de un cuestionado Ricardo Gareca, pero hoy día vamos a ir un poquito más allá para contarle a la gente, a la opinión pública, a la comunidad, donde hay ciertos factores que hoy día tienen sumido al fútbol chileno en una profunda crisis. Flaco querido, te mando un fuerte abrazo y te doy la bienvenida a este Metrópolis AM. ¿Qué tal, Cris? Abrazo grande para ti, para la gente que nos acompaña a través de Radio La Clave, de la 92.9 FM, de YouTube, del Facebook, para Edson y para todos en general. Triste semana para el fútbol chileno por cómo se terminó dando. Ayer terminaba el programa, revisaba la tabla de posiciones, lo que se le viene a Chile en el resto de año y la verdad es que está bien, pero bien complejo el panorama y se genera mayor preocupación por lo mismo que hablábamos ayer. Da la sensación de que Ricardo Gareca, al menos desde lo que expresa en las conferencias de prensa, parece, no sé si no estar muy preocupado, pero como que no se da cuenta del momento en el que está la selección y bueno, eso también me genera una alarma, ¿eh? Estamos listos ya para empezar este programa en una semana complicada para el fútbol chileno. Claro, porque cuando un técnico dice, y me cuelgo de aquello para saludar a Edson Figueroa, cuando un técnico dice, el diablo de Gareca en particular, me duele el resultado, pero no la forma, yo veo ahí que estamos en un problema de mirada, de percepción, de análisis, de autocrítica del técnico. Vamos a hablar de esto, por supuesto, y en profundidad del momento actual de la industria, nuestra industria del fútbol chileno. Pero quiero saludarte a ti, querido amigo. Edson, buen día, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Buenos días, Cristian, buenos días al Flaco. Sí, me parece que ahí el tema es un poco más de fondo que esto de si fue vergüenza o no fue vergüenza. Cuando gustó la forma y se jugó tan mal, creo que nos lleva a analizar más lo futbolístico que cualquier otra situación.
y es interesante analizar el momento del fútbol, porque el momento del fútbol es bastante crítico, todo lo que está ocurriendo en el fútbol nacional, a puertas del inicio de una nueva fecha, que es algo que nos tiene entretenido, algo que nos gusta, pero que dista mucho del momento que está viviendo la selección. Sí, claramente, ¿no? El fútbol chileno es una cosa, la competencia es una, el buen momento de la U a nivel local y el muy buen momento y la muy positiva proyección que se hace en este Colo-Colo, que va a jugar el próximo martes cuartos de final de Copa Libertadores. Una realidad totalmente distinta a la que nos queda después de esta doble fecha clasificatoria, donde la selección perdió 2 partidos ante Argentina, allá en Buenos Aires, y ante Bolivia. Por primera vez en la historia, la selección altiplánica vino a Santiago y se llevó los 3 puntos en una competencia oficial. 7 de la mañana con 5 minutos, 7:05. Voy a pasar saludando en los próximos minutos a los amigos de la comunidad que tienen, por supuesto, también una visión y una mirada de cuál realmente es el problema, dónde está el problema del fútbol chileno. ¿Es solamente Gareca? ¿Son los jugadores? ¿El tema del recambio? La dirigencia que hoy administra el fútbol chileno y el mismo Consejo de Presidentes. Es interesante el tema, que lo vamos a desarrollar, por supuesto, ya cerrando este ciclo y pensando, por supuesto, en el mes de octubre. Pero antes de entrar en aquello, en lo que tiene que ver justamente con esta realidad de la industria chilena, contémosle a la gente y a la comunidad que el día de hoy micasino.com te tiene una muy buena propuesta para jugar y ganar. Claro que sí, porque micasino.com es la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica. Además, la más segura. Juegas, ganas, cobras de inmediato. Puedes hacer apuestas simples o apuestas combinadas para ganar más dinero. Regístrate con el código clave, haz tu primer depósito y a partir de aquello, micasino.com te va a igualar tu primer depósito con un tope de 150,000 pesos. Para este momento del programa vamos a irnos a Brasil. Sí, ahí donde está el flaco, para hablar de la Copa de Brasil. Se juega el Brasileirao, se juega la Copa de Brasil, allá no para. Atlético Mineiro ante Sao Paulo, gana Sao Paulo, además el Sao Paulo no anota. Flamengo ante Bahía, el equipo del flaco, gana Bahía. Y además el Flamengo anotará primero y el Flamengo anotará un mínimo de 2 goles. Estos 2 partidos del fútbol de Brasil, Copa do Brasil, y si logramos acertar, estaríamos cobrando 1.917.169 pesos. Así es que tú, no esperes más, juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es en Los títulos más importantes del día. Metrópolis. Bien. ¿Y ahora qué? La Roja da vuelta a la página, mira hacia octubre a una nueva doble fecha clasificatoria con Ricardo Gareca en el foco, que deberá dar explicaciones ante de la Federación de Fútbol de Chile por los malos resultados obtenidos en el mes de septiembre. Vicente Pizarro se sometió con éxito a su cirugía por una fractura de mandíbula. Los plazos, los tiempos de recuperación los estaremos comentando junto a los muchachos. La FIFA indemnizaría a los salvos con una millonaria cifra producto de la lesión del jugador colocolino. Y en el cuadro albo hay algo más de tranquilidad porque conocimos el estado de Carlos Palacios tras el partido ante Bolivia. Calma, tranquilidad. La U tendrá un aforo reducido para su partido de este fin de semana ante Palestino y con una formación ya confirmada por Gustavo Álvarez. Y Colo-Colo, que trabaja silenciosamente preparando lo que va a ser uno de los partidos más importantes del año. Ante River Plate el próximo martes en Copa Libertadores de América, Víctor Dávila dejará Rusia y vuelve a México para fichar en el América. Y Chile cae de manera inapelable hace un rato ante Alemania y queda prácticamente eliminado de la Copa Davis. Bueno, ahí escuchamos el sonido de las raquetas, estos golpes, estos slices, estos top spin que tanto le gustan al flaco, porque el flaco es un tipo que trota, hace trekking, sube cerro y también le gusta el tenis. Flaco, no le fue bien a Chile ayer ante Estados Unidos, perdiendo los 3 partidos, a los singles y también los dobles, y hoy la realidad fue similar, porque jugaron Marcelo Tomás Barrios en el primer turno, jugando el primer punto ante Alemania y
no pudo el chileno quien reemplazó a Cristian Garín, y posteriormente fue el turno de Alejandro Tavilo, quien no pudo ante Hanfmann, Yannick Hanfmann, y el germano número 96 del ranking ATP dio el golpe al Nacional y lo terminó venciendo. Con esto, las chances del equipo chileno son mínimas de poder avanzar a falta del último partido que tendrá que enfrentar ante Eslovaquia. Me parece que esto no es sorpresa, es un poco la foto de lo que estamos viendo en la selección chilena. No pasan por un buen momento nuestros tenistas, y esto se ha visto reflejado en estas finales de la Copa Davis, donde Chile cayó ayer ante Estados Unidos y el día de hoy ante Alemania. José Tomás. Sí, y es la foto de lo que venimos hablando de nuestros tenistas los últimos, 3, 4, 5 meses. Lo venimos hablando hace bastante tiempo, de que no lograban meter 2, 3 semanas seguidas en buen nivel, que por ahí Tavilo tenía una semana en un mes, pero no lograba ser constante. Y finalmente lo que más nos preocupaba en este programa era que llegaran bien precisamente a esta serie de Copa Davis, y nadie llegó en su mejor momento de la temporada. Entonces era un poquito previsible lo que está ocurriendo, ya perder 3-0 con Estados Unidos en el debut, y también 3-0 con Alemania en este segundo partido de esta fase clasificatoria que se está disputando con poco éxito en China, porque la verdad es que no hay nadie en los courts, honestamente. Tenemos que sumar que el Nico Yarri, por este tema de la infección, no ha podido disputar ningún partido. Ayer también se da a conocer de que Cristian Garín termina siendo baja por una contractura paracervical, y por lo mismo Marcelo Tomás Barrios termina jugando ese primer partido frente a Max Merterer, que es 104 del mundo, pierden 2 sets, tal como dijiste tú. Después se juega el segundo partido, y Tavilo, que es 22 del mundo, no puede ante un Yannick Hanfmann, que es 96 y que se ha transformado en una pesadilla para los chilenos, también le ganan 2 sets. Y finalmente el tercer punto se termina jugando en el dobles, donde Barrios hace pareja con Matías Soto y pierden con Kravitz y Puetz por 6-1, 6-3. O sea, inapelable la derrota, poco más que hacer en esta Copa Davis. Una lástima, porque en algún momento nos ilusionamos. En algún momento dentro del último año tuvimos 4 top 100. Entonces, la ilusión era diferente, pero no llegaron en su mejor rendimiento a China, y se plasma en la cancha, lamentablemente. Bien, ahí está la foto de lo que está viviendo el equipo chileno de Copa Davis, liderado por el Nico Massú. Dar vuelta a la página y ya pensar básicamente en encarar la última parte del año para los tenistas en las distintas competencias donde participarán, pero esperando, por supuesto, lo más importante, que mejoren en cuanto a su nivel y a su rendimiento. Bueno, vamos a hablar de fútbol chileno, para quienes creen que será todo selección chilena y el análisis más profundo. Vamos a hablar de las novedades de la U, cómo viene la fecha, cómo está la tabla, los partidos que se van a jugar, cómo se ha preparado Colo-Colo para el partido del martes, ya adelantando un poquito, calentando motores de cara a lo que va a ser la fecha del fin de semana y la participación de los salvos en Copa Libertadores de América. Ayer hablaba con un amigo, un colega, que estuvo todo el día en Quilín, ahí en Quilín 5635, la sede de la NFP y la sede de la Federación, que al final es lo mismo, si una trampa que los dirigentes viven y vienen sosteniendo hace mucho tiempo, no, que la Federación está acá, que la NFP está acá, no, es lo mismo, y ahí, parapetado, encerrado, como en una guarida, el presidente del fútbol chileno, que después del partido con Bolivia escapó a través de un ascensor, que es el que está ahí en la zona de la tribuna, no dando declaraciones. No sé si era oportuno o no dar declaraciones, pero sí me parece que en el análisis en el que vamos a entrar, el foco y la cabeza de Milada y el Consejo de Presidente debiesen tener mucho que decir por el actual momento de el fútbol, no solo de la selección, sino que de la industria en general, y qué se está haciendo y cómo se está trabajando. Yo creo que estamos hoy día en un pozo, estamos sumidos en una profunda crisis, muchachos, que tiene que ver justamente con la propiedad de los representantes. Un consejo de presidentes que es dominado y gobernado por los representantes, una dirigencia del fútbol chileno liderada por gente inepta, que quizás tenga otros intereses políticos o quizás personales. Lo concreto y lo cierto es que yo no le veo una salida inmediata ni pronta a este difícil momento. He escuchado y he leído por ahí, hay que intervenir el fútbol chileno. ¿Quién lo va a intervenir? ¿El Ministerio de Justicia? ¿El Ministerio del Deporte? ¿Con qué objetivo? ¿Qué va a hacer la FIFA? Son un montón de aristas las que se plantean a partir de
lo que uno ve hoy día a la selección chilena, estando antepenúltima en las clasificatorias, jugando muy mal, con un técnico perdido, con una selección sin estructura, con poco liderazgo, con poca jerarquía, y que mira a octubre, pero como de alguna manera medio solo, ¿no? Y eso claramente preocupa, pero no es de ahora. ¿Cuántas veces, Edson? Y voy a partir contigo y te la paso. Hemos hablado esto mismo. Hay que reformular, hay que modificar la ley de sociedades anónimas para restringir la operatividad de los representantes y las obligaciones que tienen que tener sociedades anónimas para con la inversión en infraestructura, inversión en divisiones menores. Nada de eso ocurre y así pasan los años y hoy día están los Pini, los Bragarnik, el dueño San Felipe, los que están en el norte, los del Club del Factory, etcétera, 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 y al final el gran perjudicado es el fútbol chileno, son los niños que están en formación y además una competencia que vive y convive permanentemente con cambios de programación, con cambios de estadio, con aforos reducidos. Es complejo el escenario y por eso que te quiero escuchar, Edson, y la gente también quiere escuchar al Flaco en este análisis. Sí, es extenso el tema, que uno dice, ¿por dónde se parte para hacer un análisis de acuerdo a lo que tú vas planteando? Donde uno de los temas que planteas, por ejemplo, es los clubes que son liderados por representantes, que me parece que es todo un tema y que no se ha podido regular en Chile, y esto implica que los objetivos son individuales y no tienen que ver con el bienestar de la institución. Cuando hay gente que representa jugadores a cargo de cualquier club, los intereses van a ser distintos, porque el negocio de ellos es la comisión. Se formaron de esa manera. Cuando digo se formaron de esa manera, cuando tú catalogas el fútbol como una industria, entender el fútbol no es tan fácil y no lo puede hacer cualquiera. Cuando llegaron la sociedad anónima al fútbol chileno, llegaron lo que en Chile se tilda como grandes empresarios. Yo siempre pongo interrogantes cuando se habla de grandes empresarios, sobre todo con el acontecer nacional que estamos viviendo. A todo esto, Luis Hermosilla fue parte del Tribunal de Honor de la NFP en algún momento, aparece dentro de la data, una cuestión increíble. Por eso también se me vienen a la cabeza esas cuestiones cuando hablamos de llegaron grandes empresarios, llegaron empresarios que no eran del fútbol, y el fútbol no se maneja con un joystick, no es tan fácil, no lo puede manejar cualquiera, por eso los resultados también fueron espantosos en algún momento, principalmente en Colo-Colo, principalmente en la U. A los clubes que llegaron los representantes fueron otras las problemáticas. No hay gente que conozca cómo realmente se trabaja esto. Entonces muchos llegan, algunos a jugar, otros con otros intereses, otros a figurar. Es muy extraño y uno dice, ¿dónde está mano? El otro día yo en mi canal, en YouTube, tras el partido de Chile, llegamos a esta cuestión de hacer mucho análisis respecto a lo que ocurre con el fútbol chileno hoy. Y muchos decían, no, es que se necesita un DT de envergadura como lo fue Bielsa en su momento, o como fue Sampaoli en su momento. Me parece que sería extraordinario tener un DT de esa envergadura, pero ahí donde echar mano es lo único, porque podemos llegar a la cúspide, no sé, cuando Chile ganó las Copas América con San Pablo. 2015, la 2016 la gana Pizzi, pero llegamos a la de 2015, que me parece el momento cúlmine del fútbol chileno. Porque muchos terminan hoy, y que es una cuestión que me molesta en demasía, cuando se dan malos resultados, diciendo que vuelva Jadwe. Como que ese fue el gran gestor del fútbol chileno y la solución del fútbol chileno, cuando fue un sinvergüenza, un ladrón, y por algo está sin privado de libertad, aunque sea en Miami, de la forma que esté, por algo es. Y eso hay que decirlo con nombre y apellido. ¿Ah? Fue un sinvergüenza del fútbol. Eso fue así. Y no por una mala campaña se va a enaltecer su nombre. Pero bueno, tuviste a Sampaoli, y uno dice, un técnico que ya había tenido grandes resultados con la U, que le sacó mucho rendimiento al fútbol chileno, extraordinario. Antes tuviste a Bielsa, que vamos a hablar de Bielsa, un técnico extraordinario que en su momento se atrevió, yo nunca olvido ese partido con Bolivia, donde se atrevió con Gary Medel, estaba Pedro Morales, echó mano a jugadores jóvenes que te terminaron dando resultados y siendo la base de la selección más exitosa que tuvimos en la historia de nuestro fútbol. Sí.
qué bien, dos grandes entrenadores. Claro, pero uno va más atrás y podría decir, sí, pero antes jugadores también tuvieron a un José Zulantay, que José Zulantay además había tenido como resultado 2 mundiales sub-20 consecutivos. ¿Chile puede clasificar a 2 mundiales sub-20 consecutivos? Sí. Es que fue una generación espontánea, una generación extraordinaria. También podríamos decir que los clubes formaban, porque ¿de dónde venían los jugadores de esa generación? No sé, pues Charles Arangui. Si nos ponemos a ver, Edson, los planteles mundialistas sub-20 no eran plagados de figuras. Él encontró un funcionamiento. Encontró con jugadores con un perfil, estas cuestiones que aparecieron cuando falleció José Zulantay, que buscaba jugadores que tengan personalidad, que tengan un carácter distinto, que sean ganadores. Definió un perfil de jugadores que él buscaba. Pero es súper interesante porque tú puedes llegar a que en esas selecciones, no sé, pues estaba un Carlos Carmona que venía de Coquimbo. Mencioné a Pedro Morales. ¿De dónde venía Pedro Morales? De Huachipato. Después no tuvo la carrera rutilante, pero por ejemplo estaba Cortés, que venía de Concepción, seleccionado de Concepción. Entonces, ya hablamos de Cobreloa, hablamos de Huachipato, hablamos de Concepción, hablamos de la gran camada de jugadores de Colo-Colo con Claudio Bravo, Arturo Vidal, etcétera. Piña Villanueva, que venía del Audax italiano, formado en el Audax italiano. Cerecea, ¿dónde se formó? Que también fue parte del inicio del Audax, proceso. ¿No? En Audax también termina debutando en el fútbol profesional. Cobreloa, Huachipato, Coquimbo, la U, Colo-Colo, la Católica, al menos 6 clubes, y me está faltando más de alguno. O'Higgins, que trabajaba en el fútbol joven, etcétera. Los clubes se dedicaban a la formación también. Entonces, hoy tú dices, porque trajiste un técnico con currículum. Hay un técnico con currículum, sí. Hay futbolistas donde echar mano, hay clubes que trabajen seriamente, hay dirigentes, no sé, que tengan un foco como lo que hizo Harold Mayne Nichols en su momento. Hoy no tenéis nada, y en ese momento tenías todo, y yo lo he dicho siempre, esa oleada de jugadores fue la última camada de los clubes como tal, no como sociedad anónima. ¿Qué pasó cuando llegaron las sociedades anónimas? Chuta, ¿será coincidencia? Me parece que no, porque ya han pasado como 20 años, que no forman. Y los jugadores que terminan saliendo, le faltan lo físico, le faltan lo psicológico, le faltan lo táctico, vaya que carece de cultura táctica el fútbol chileno. ¿Qué tenemos hoy? ¿A qué apelamos? ¿Dónde vamos? Hoy no hay nada en el fútbol chileno y tenemos dirigentes en todos los clubes que no tienen idea de cómo se gestiona el fútbol. No tienen idea. Es que yo creo que ese es el tema más importante, porque al final los clubes, a mí me tocó porque hice pruebas en algunos, tenía amigos en otros, los clubes se preocupaban de formar, hacían lo posible con recursos escasos en aquella época, antes de las sociedades anónimas, por formar a los futbolistas, por formar a los jóvenes que se pasaban varias horas en el club, quizás sin las condiciones que existen ahora en tantos centros deportivos. Y desde que llegan las sociedades anónimas, pasan a ser integrados por, como dicen ustedes, dirigentes que primero nunca fueron del fútbol, siempre vieron el fútbol como una oportunidad de tener poder, y como tenían plata y se podían dar el espacio y el lujo de invertir, muchos se compraron clubes con los cuales no tenían ninguna identificación. Y si empezamos a hacer el repaso del fútbol chileno, la mayoría tiene dueños extranjeros, representados más vinculados a los representantes que otro tipo de cuestiones. Entonces, cuando llega gente sin identificación con un club y sin identificación con el mundo del fútbol, pasa lo que está pasando ahora, que no les interesa formar, que no les interesa tener las mejores condiciones para los chicos, que pese a que reciben un buen billete del canal del fútbol de TNT mes a mes, y se podrían dar el espacio para tener mejores instalaciones y formar futbolistas y personas, no lo hacen, porque como son empresarios de otras categorías, por así decirlo, de otros rubros, mejor dicho, no de otra categoría, lo que les interesa es tener números azules. Y si eso es restringir la apertura de un gimnasio para la sub-15 de mi equipo, lo voy a hacer, porque al final lo que me interesa, como soy empresario, es tener los números azules, y los números azules los voy a tener invirtiendo poquito, y ojalá tenga la suerte de que al cabro medio bueno que descubrimos lo podamos vender para decir con orgullo que hicimos una gran gestión. Entonces, mientras el fútbol chileno
se esté gestionando así, vamos mal. Y ya llevamos 20 años, evidentemente no es una coincidencia que ya no se formen ese tipo de jugadores, es clarísimo que hay un problema en la cultura táctica, como menciona Edson. Yo creo que eso también pasa por un tema de que estas sociedades anónimas que supuestamente venían a profesionalizar todo, lo único que realmente profesionalizaron, y lo voy a destacar porque es prácticamente lo único, es pagar al día los clubes de primera. Porque después los de primera B ya tienen problemas para llegar a fin de mes muchos no, porque muchos ni siquiera compiten. Y que Flaco, mira de lo que está hablando, para mí es un argumento súper válido. Pagar el sueldo al día, viejo. Me termina dando rabia, porque ¿qué es el desde en cualquier trabajo? Considerémoslo como trabajo, pagar el sueldo al día. Es el desde, y además con nula gestión, porque estos fueron unos visionarios, pues llegaron al fútbol justo cuando apareció el producto del canal del fútbol en aquel entonces, que ya te pagaba por sí solo los sueldos. O sea, ya tienen el desde. Y el tema de la formación es un tema súper complejo, porque estos empresarios que venían a profesionalizar el fútbol, al final lo que hicieron fue pagarle miserias a los técnicos de inferiores. Nadie quiere ser técnico de inferior porque casi que te morís de hambre. Lo digo con mucho respeto, pero todo... Y ganan más que los preparadores físicos. Imagínate cuando hablamos de las carencias físicas, si un preparador físico quiere trabajar en el fútbol joven. Entonces, imagínate los staff. Entonces, puedo comprender de que todos los que trabajan en fútbol joven, muchos seguramente tienen vocación y lo hacen encantados y llevan muchos años, pero la mayoría quiere salir de ahí porque necesita vivir bien. Y lo que hicieron estos empresarios es pagar muy poco, y a muchos les dan 2 series. Los que venían a profesionalizar el fútbol dijeron, ya para ahorrar costos, que tome la sub-15 y la sub-16, así nos ahorramos un sueldo. Entonces, cuando si algún día repasamos realmente cómo se trabaja en el fútbol joven, vamos a entender por qué ya no salen futbolistas, no como Vidal, Alexis, Bravo, Medel, no vamos a poner en sí, pero ahí me faltó una patita de la historia en lo que estaba contando. Además, tuviste jugadores que tenían un hambre, unas ganas de triunfar y que fueron espectaculares, pero y una edad similar. Algo y bastante incidió a la formación también. Sí. Pero tenían un don, un gen especial esos futbolistas. Inevitable. Sí, por eso te digo, no te estoy pidiendo uno que llegue al Barcelona, otro al Manchester City, otro a la Juve, al Bayern Múnich. Te estoy pidiendo futbolistas que, a ver, como suele ocurrir con las selecciones que van a los mundiales, que logren poblar el grueso de sus convocatorias con futbolistas que juegan en Europa y en ligas A o B. Y te pones a revisar el mapa y ya nadie quiere comprar futbolistas chilenos porque no son sinónimo de rendimiento. Otro tema, Flaco, no sé, la búsqueda, los cazatalentos, o sea... El scouting. Me voy a ir mucho... Se acabó. Sí, el cazatalentos. Voy a remontarme bien atrás, a la época de René Orozco. Para mí, el mejor presidente en la historia que yo vi de Universidad de Chile. Más allá de que se haya enlodado su nombre después, etcétera. Tomó una U que estaba en el suelo y la hizo crecer. Y la hizo crecer de una manera tremenda. Por ejemplo, ¿cómo llega Marcelo Salas a la U? ¿Por qué hacen los contactos? Había un cabro bueno que estaba en el sur, que lo habían visto, hay que llevarlo a probar a la U, tienen que traerlo, vean, lo miren. Llegó a la U. Marcelo Salas, mira lo que estamos hablando, un jugador que venía de Temuco. Santos de Temuco. ¿No? Santos de Temuco. Sí. Matías Fernández, por ejemplo, venía de La Calera, Colo-Colo. Sí. Estaban en Santiago. O sea, también veían, pues también tenían ojo y te iban a buscar futbolistas y los terminaban dejando en los clubes. No claro, solo eran los que llegaban a probarse, porque aquí es sentarse a esperar en las oficinas. Total, oye, tuvimos una prueba masiva exitosa, había una fila de 400 cabros chicos, porque además son peyorativos a la forma de tratarlo, y después desde los tecnicismos le encantan, porque dicen, no, ya no le llamemos más cadete, ya no le llamemos divisiones inferiores, que llamarle fútbol joven, porque no son inferiores. Para las etiquetas, para el nombre son maravillosos, pero para el trato son increíbles y son peyorativos. Mira, está llena la fila de cabros chicos y de las mamás hueando ahí afuera del estadio esperando que salgan. Así hablan, es una realidad. Es verdad eso. Se cambió la persona que iba a ver al jugador, a conversar con la familia, a convencer.
¿Cuántas veces hemos escuchado a Chupete Suazo? Imagínate, lo iban a buscar a la casa prácticamente para que fuera a entrenar, po. ¿Ah? Sí, pues de la Católica, se iba de la Católica, se volvía a San Antonio, iban un dirigente, uno de los que trabajaba ahí en la búsqueda, iba el mismo Negro Pinto, esto contado, se lo escuchaba a Gómez, a Rodrigo y a otra gente del fútbol que tiene clarita esa película. Y ahora son un producto, ahora está... Mira lo que pasó, mira lo que pasó en la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? Bueno, ¿Qué hicieron los clubes? ¿Qué hicieron los clubes? No, cerremos todo, despide a este otro. Y mira lo que terminó pasando. Se perdió una generación de jugadores que... ¿Qué pasó en el estallido, chicos? En el estallido, porque ya... El fútbol profesional tal vez uno podría encontrar los argumentos para suspenderlo, dado lo que ocurrió en la Florida, para un partido, etcétera. Pero al fútbol joven nadie iba a interrumpirlo, nadie iba a protestar dentro del fútbol joven, eran jóvenes desarrollando deporte, suspendieron todas las competencias de inmediato. Se va a suspender el fútbol profesional, no, suspendamos el fútbol joven. Claro, todo. Con solo una perspectiva, ahorrar, que fue lo mismo que pasó en la pandemia, fue lo último en volver. Hubo una lucha tremenda. Y fuimos los últimos, Edson. Si todo el resto de Sudamérica ya había vuelto con los campeonatos de proyección, nosotros fuimos los últimos en reincorporarnos. ¿Sí? Y éramos de los países que tenía, entre comillas, de Sudamérica más controlada la situación. No fue por una cuestión de gobierno ni de Estado, fue por una cuestión netamente de... No querían gastar. Los que venían a profesionalizar no querían gastar. Bueno, a ver, son las 7:31 minutos, 7:31. Tengo mucha gente conectada. Quiero saludar en particular a los amigos de la comunidad que están conectados en el chat antes de hacer el corte. Humberto Acuña, mi amigo Rodrigo Vázquez Tripini, buenos días, amigo. Buenos días, Chiquín, me dice Gonzalo Caris, Patricio Arias, Rodrigo Eduardo Díaz, el amigo Cristian Maturana, Leo... Menantois, Jorge Aguilera, Jorge Hernández desde la Cuarta Región, Jorge Aguilera, José Luis Carrasco, Jaime Pérez, a mi amigo Lorenzo, que va camino a la universidad y a la Facultad de la Chile, que me dicen, nos escucha todos los días. Así tiene que llegar el mensaje, pues muchachos, así tiene que bajarse y hacerse la foto. Y quiero dejar en claro, yo no satanizo la sociedad anónima ni su llegada al fútbol chileno, sino la forma en que algunas han operado, ¿cierto? Y cómo han entrado en la industria y bajo qué objetivos. Hoy día uno ve la U, para cerrar. La U, chicos, está completamente mal regulada la ley de sociedad. No puede entrar cualquiera, puede haber multipropiedad, puede haber dueños de representantes. Cualquier persona llega al fútbol por el solo hecho de tener poder adquisitivo. Se hizo la comparativa con la ley, con cómo funciona en Alemania, donde existe una participación de la base social que es del 50% y termina siendo muy distinto a lo que se hace en Chile. Acá se regaló el fútbol, chico, y no se puede decir, no satanizo, es horrendo cómo funciona la sociedad anónima en Chile. Es horrendo. Bien, 7:32, hacemos este Metrópolis AM, el primero de la jornada del día de hoy, jueves, de 3 emisiones. Metrópolis AM, Metrópolis Central, de 1 a 3 de la tarde, y de 7 a 8 de la tarde el Metrópolis PM, Metrópolis Segundo Tiempo. Estamos analizando la cruda realidad del fútbol chileno, sumido en una profunda crisis, con un consejo de presidentes que hace y deshace, con un directorio de la NFP, gobernado por alguien que me parece que lo veo mucho más cercano al mundo político. Me han contado una cantidad de cosas de la gente que trabaja en la NFP y que no tiene que ver con gente que ama la actividad, que quiere el fútbol, sino que está ahí por intereses políticos. Por eso la mala relación que uno ve entre la delegación presidencial y, en este caso, el fútbol chileno o la gerencia de las ligas, en los aforos, en permitir jugar o no jugar, y esto y lo otro. Estamos mal, pero para seguir analizando aquello tenemos que hacer el corte. Ya nos vamos a meter en la fecha del fin de semana. A la vuelta hacemos un cierre de esto, miramos lo que se viene y alguna pincelada para el difícil momento que está atravesando Ricardo Gareca como seleccionador de la Roja. Ya venimos. Estás escuchando Metrópolis. Volvemos luego de una pausa. 92.9, La Clave